El sol del mediodía ardía despiadadamente sobre Ouagadougou, proyectando largas sombras a través de las bulliciosas calles de la capital de Burkina Faso. Dentro del palacio presidencial, Ibrahim Traoré se aflojó el cuello oficial y contempló la ciudad que había jurado servir. El peso del liderazgo presionaba fuertemente sobre sus hombros, pero hoy se sentía diferente. Hoy necesitaba alejarse de los pasillos de mármol y los accesorios dorados que los separaban de las personas cuyas vidas estaba destinado a mejorar. «Marie», le gritó a su asistente, quien levantó la vista de una pila de papeles diplomáticos. «Cancela mis citas de la tarde. Voy a salir». Ella frunció el ceño, la preocupación parpadeando en su rostro. «Señor, tiene la reunión de presupuesto con los ministros a las 3 y el embajador de...» «Cancélalas todas», interrumpió Traoré suavemente pero con firmeza. A veces un presidente necesita recordar lo que se siente ser un ciudadano. Se cambió de su atuendo formal a ropa sencilla. Una camisa lisa, pantalones gastados y sandalias que no llamarían la atención. Esta no era la primera vez que hacía esto. Desde que asumió el cargo, Traoré había adoptado la práctica de caminar entre su gente sin ser reconocido, escuchando sus conversaciones, observando sus luchas, sintiendo el pulso de la nación que las estadísticas e informes nunca podrían capturar. Las calles de Ouagadougou pulsaban con vida. Los vendedores pregonaban sus mercancías, los niños se perseguían entre los puestos del mercado, y la mezcla aromática de especias y comida cocinándose llenaba el aire. Traoré caminó lentamente, saboreando el caos auténtico que era tan diferente del orden estéril de los edificios gubernamentales. Aquí, la gente hablaba libremente sobre sus esperanzas y frustraciones, sin saber que su presidente caminaba entre ellos. Su destino era Akwaaba, un restaurante modesto conocido en todo el barrio por servir cocina tradicional burkinabé. La propietaria, una mujer alegre llamada Fatimata, había estado cocinando allí durante más de 20 años, y su to, un alimento básico local hecho de mijo o sorgo, era legendario entre los lugareños. Traoré había descubierto el lugar meses antes durante una de sus caminatas no oficiales, y se había convertido en su refugio de las presiones del cargo. Mientras se acercaba al restaurante, los sonidos familiares de risas y conversaciones animadas se derramaban hacia la calle. Adentro, la atmósfera era cálida y acogedora. Mesas de madera llenas de familias y amigos compartiendo comidas, sus voces creando una sinfonía de vida comunitaria. Las paredes estaban decoradas con telas coloridas y máscaras tradicionales, dando al espacio una sensación auténtica que los restaurantes caros del barrio diplomático nunca podrían replicar. Traoré encontró una mesa en la esquina donde podía observar sin ser conspicuo. La ironía no se le escapaba. Aquí estaba él, el hombre más poderoso del país, sentado solo mientras las familias a su alrededor compartían sus alegrías y preocupaciones con una apertura que su posición rara vez le permitía experimentar. Ordenó lo de siempre: to con salsa de maní y pescado a la parrilla, acompañado de bisap, la bebida de hibisco que le recordaba su infancia. Mientras esperaba su comida, sus ojos vagaron por la habitación, captando los rostros de sus conciudadanos. Había algo profundamente conmovedor sobre ver a las personas en su elemento natural, sin guardias y genuinas. Estos eran los rostros detrás de las estadísticas que revisaba diariamente: tasas de desempleo, métricas educativas, números de acceso a la salud. Pero aquí no eran números, eran personas reales con sueños, miedos y luchas reales. Fue entonces cuando la notó. Cerca de la entrada del restaurante se sentaba una mujer mayor que inmediatamente capturó su atención. A pesar de su vestido descolorido y sus circunstancias obviamente modestas,
Se comportaba con una dignidad que comandaba respeto. Su postura era erguida, sus movimientos deliberados, y había algo en sus ojos que hablaba de sabiduría ganada a través de la experiencia. Había ordenado solo un vaso de agua y una pequeña porción de arroz, que comía lentamente, saboreando cada grano como si fuera precioso. Traoré observó cómo le agradecía al mesero con calidez genuina, su gratitud evidente a pesar de su orden simple. No había vergüenza en su comportamiento, ni autocompasión, solo una fuerza silenciosa que resonaba con algo profundo en su alma. Se encontró preguntándose sobre su historia, sobre las experiencias de vida que habían moldeado la notable compostura que mostraba. La mujer parecía perdida en sus pensamientos, ocasionalmente mirando alrededor del restaurante con ojos que contenían tanto bondad como tristeza. Cuando sus miradas se encontraron brevemente, ella ofreció una sonrisa pequeña y genuina que tocó algo en el corazón de Traoré. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Terminó su comida lentamente, todo el tiempo observando a esta mujer extraordinaria que parecía encarnar la resistencia y dignidad de su pueblo. Cuando finalmente se levantó para acercarse a su mesa, no tenía idea de que este simple acto de curiosidad lo llevaría a uno de los encuentros más profundos de su presidencia, uno que remodelaría su comprensión del liderazgo e inspiraría cambios que se extenderían por toda la nación. Ibrahim Traoré se acercó a la mesa de la mujer mayor con el respeto cuidadoso que se muestra a un anciano en la cultura africana. Sus pasos eran silenciosos, su manera discreta, mientras se detuvo junto a su mesa y ofreció una sonrisa gentil. «Buenas tardes, señora», dijo suavemente, su voz llevando la calidez que siempre lo había hecho accesible a pesar de su alto cargo. «¿Puedo acompañarla?». La mujer levantó la vista, la sorpresa parpadeando en sus rasgos curtidos. Por un momento, estudió su rostro con la evaluación cuidadosa de alguien que había aprendido a leer a las personas a través de décadas de experiencia de vida. Algo en su comportamiento, quizás la bondad genuina en sus ojos o la manera respetuosa en que esperó su permiso, pareció tranquilizarla. «Por supuesto, señor», respondió, gesticulando hacia la silla vacía frente a ella. «Por favor, siéntese». Mientras Traoré se acomodaba en la silla, notó cómo ella se enderezó ligeramente, manteniendo su dignidad incluso en este encuentro inesperado. No había servilismo en su manera, ninguna deferencia automática que su posición usualmente comandaba. Simplemente lo trató como un ser humano encontrándose con otro. Y él encontró esto refrescante. «¿Cuál es su nombre?», preguntó, manteniendo su voz conversacional y cálida. «Mariam», respondió, sus ojos estudiando su rostro con creciente curiosidad. «¿Y usted?». «Ibrahim», replicó simplemente, omitiendo deliberadamente cualquier título o identificador formal. En este momento no era el presidente de Burkina Faso, era solo un hombre buscando entender a la mujer ante él. Mariam sonrió, una expresión tímida que transformó su rostro y reveló la belleza que la edad y las dificultades no habían disminuido. Había algo en sus ojos que hablaba de pozos profundos de experiencia, de historias que merecían ser escuchadas y sabiduría que había sido ganada a través de la lucha. Traoré se sintió atraído a aprender más sobre esta mujer extraordinaria, que se comportaba con tal gracia a pesar de sus circunstancias obviamente modestas. «¿Vive cerca?», preguntó, genuinamente interesado en comenzar a entender su mundo. «Sí», asintió Mariam, su voz llevando una mezcla de orgullo y resignación. «Mi casa está justo más allá de la plaza. No es mucho, solo unas pocas ollas y algunos recuerdos preciados, pero es mi hogar». La simplicidad de sus palabras impactó profundamente a Traoré. Aquí había alguien que claramente había enfrentado desafíos significativos
pero hablaba de sus posesiones modestas, sin amargura o queja. Sintió que detrás de su exterior humilde yacían historias de resistencia y fuerza que podrían enseñarle más sobre su país que cualquier informe gubernamental. ¿Qué espera del futuro?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante, su interés claramente genuino. Mariam hizo una pausa, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Cuando habló, su voz llevaba una determinación que parecía contradecir su apariencia frágil. «Espero que mi hijo tenga una vida mejor que la que he tenido», dijo, sus ojos comenzando a brillar con un fuego interior. «Quiere ser doctor, ¿sabe? Desde que era pequeño, ha soñado con ayudar a la gente, con sanar a los enfermos en nuestra comunidad». Hizo una pausa, y Traoré pudo ver tanto orgullo como preocupación luchando en su expresión. «Pero el sistema educativo aquí», continuó, su voz volviéndose pesada con preocupación, «es tan difícil. Muchos niños abandonan porque sus familias no tienen los recursos para mantenerlos en la escuela. Las escuelas carecen de libros, maestros apropiados, a veces incluso suministros básicos. Mi hijo llega a casa frustrado porque quiere aprender tanto, pero el sistema hace que sea casi imposible». Mientras Mariam hablaba, Traoré sintió algo cambiar dentro de él. Esta ya no era solo una conversación casual. Esta era una ventana a la realidad diaria de miles de sus ciudadanos. Había leído informes sobre desafíos educativos. Había participado en innumerables reuniones donde los ministros discutían estadísticas y asignaciones presupuestarias. Pero escucharlo de Mariam, ver el dolor y la esperanza luchando en sus ojos mientras hablaba de los sueños de su hijo, lo hizo personal de una manera que ninguna sesión informativa gubernamental jamás podría. «Creo en él», dijo Traoré, su voz firme con convicción. «Si tiene ese sueño, puede lograrlo. Y le prometo, haré todo lo que pueda para ayudar a que eso sea posible». Mariam lo miró con sorpresa, quizás preguntándose qué podría hacer un hombre simple que acababa de conocer para abordar problemas sistémicos tan abrumadores. «Es usted muy amable, Ibrahim», dijo, usando su nombre de pila con la familiaridad que su conversación había creado naturalmente. «Pero, ¿qué puede hacer una persona contra problemas tan grandes? Los desafíos parecen tan enormes a veces». Traoré vaciló, sintiendo el peso de su identidad oculta. Cada fibra de su ser quería revelar quién realmente era, decirle que estaba en posición de hacer cambios reales. Pero algo lo detuvo. Quizás el conocimiento de que esta conversación honesta y sin guardas solo era posible porque ella no conocía su verdadera posición. Si supiera que era el presidente, ¿aún hablaría tan libremente sobre sus luchas y sueños? ¿Aún lo trataría con esta humanidad maravillosa y sin complicaciones? En lugar de revelar su identidad, eligió palabras que venían de su corazón más que de su oficina. «A veces», dijo cuidadosamente, «los cambios más grandes comienzan con los gestos más pequeños. Cuando las personas se preocupan lo suficiente por escuchar, por realmente oír las historias de los demás, es cuando la transformación se vuelve posible. Si todos hacemos nuestra parte, por pequeña que pueda parecer, podemos cambiar el mundo, una conversación a la vez». Mariam estudió su rostro mientras hablaba, y por un momento, Traoré se preguntó si ella percibía algo diferente sobre él. Pero simplemente asintió, pareciendo encontrar consuelo en sus palabras, aunque no pudiera creer completamente en su poder. Su conversación continuó por otra hora, cubriendo temas que iban desde desafíos locales hasta esperanzas para el futuro de la comunidad. Con cada minuto que pasaba, Traoré sintió que su comprensión de las necesidades de su país se profundizaba, no a través de estadísticas o documentos de política, sino a través de la experiencia vivida de una mujer cuya fuerza y dignidad encarnaba lo mejor del carácter de su pueblo. Mientras su conversación en el restaurante llegaba a un final natural, Ibrahim Traoré
se encontró reacio a dejar que este encuentro extraordinario terminara. Mariam le había dado algo invaluable, un vistazo genuino a la vida de su pueblo, sin filtrar por las estructuras formales que usualmente lo separaban de sus realidades diarias. Pero más que eso, ella había tocado algo profundo dentro de él, despertando un sentido renovado de propósito que había sido amortiguado por meses de reuniones burocráticas y protocolos diplomáticos. Mariam dijo mientras ella comenzaba a recoger sus pocas pertenencias: ¿Me permitiría caminar con usted a su casa? Me gustaría entender mejor lo que usted y su hijo enfrentan cada día. La solicitud claramente la sorprendió. Hizo una pausa, estudiando su rostro con esos ojos sabios que parecían ver más de lo que la mayoría de las personas revelaban. Por un momento, se preocupó de haber sobrepasado los límites, de que su solicitud pudiera parecer inapropiada o intrusiva. ¿Realmente quiere venir a mi casa?, preguntó, la incredulidad evidente en su voz. No es nada especial, Ibrahim. Solo un lugar simple donde tratamos de hacer lo mejor con lo que tenemos. Sí, respondió con completa sinceridad. Quiero entender. A veces solo podemos conocer verdaderamente la situación de alguien viéndola a través de sus ojos. Después de otro momento de consideración, Mariam asintió lentamente. Muy bien, pero le advierto, no es lo que la gente con medios consideraría cómodo. Salieron del restaurante juntos, adentrándose en el calor de la tarde tardía que se ondulaba desde las calles de tierra compactada de Ouagadougou. Mientras caminaban, Traoré observó el barrio con nuevos ojos. Había pasado por áreas como esta en caravanas presidenciales. Las había visto desde las ventanas de vehículos oficiales, pero nunca las había experimentado a este ritmo, con este nivel de detalle íntimo. Las calles pulsaban con vida que era tanto hermosa como desgarradora. Los niños jugaban con juguetes hechos de trozos de metal y plástico, sus risas resonando a pesar de su pobreza obvia. Las mujeres equilibraban canastas grandes en sus cabezas con una gracia que hablaba de generaciones de práctica. Sus ropas coloridas, puntos brillantes de belleza contra el fondo polvoriento. Los hombres se sentaban en cualquier sombra que pudieran encontrar, algunos jugando juegos tradicionales, otros involucrados en discusiones animadas sobre eventos locales. Pero Traoré también notó lo que faltaba o era inadecuado: la falta de infraestructura de saneamiento apropiada, los caminos sin pavimentar que se volverían intransitables durante la temporada de lluvias, las líneas eléctricas que claramente eran improvisadas y potencialmente peligrosas. Estos ya no eran solo problemas de política, eran las realidades diarias que afectaban a personas reales, incluyendo a la mujer digna que caminaba a su lado. Ahí es donde la comunidad se reúne para las reuniones. Mariam señaló un gran árbol rodeado de bancos de madera. Cuando hay disputas que resolver o decisiones importantes que tomar sobre nuestro barrio, los ancianos se reúnen allí. Ha sido así durante tanto tiempo como puedo recordar. Traoré asintió, archivando esta información sobre cómo se organizaban sus ciudadanos a nivel de base. Aquí estaba la democracia en acción, la gobernanza comunitaria que existía paralela pero separada de las estructuras gubernamentales formales que él supervisaba. Pasaron por una pequeña clínica donde una larga fila de personas esperaba pacientemente en el calor. El doctor Ouedraogo dirige esa clínica, explicó Mariam. Es un buen hombre, pero está abrumado. Un doctor para cientos de familias. Y no hay suficiente medicina para todos. A veces la gente espera todo el día solo para ser atendida por unos minutos. Cada observación se sentía como un peso siendo añadido a la conciencia de Traoré. Estos no eran desafíos de política abstractos, eran las luchas diarias de personas como Mariam. Personas que merecían algo mejor de su gobierno, de su presidente. Cuando finalmente llegaron a la casa de Mariam,
Traoré tuvo que trabajar para mantener su expresión neutral. La estructura era incluso más modesta de lo que había esperado. Paredes hechas de ladrillos de arcilla que habían sido reparados múltiples veces. Un techo de zinc corrugado que había visto mejores años. Y una puerta de madera que colgaba ligeramente torcida en sus bisagras. «Está aquí», dijo Mariam, abriendo cuidadosamente la puerta. «No es mucho, pero es nuestro hogar. Mi hijo y yo hemos logrado que funcione para nosotros». Traoré entró lentamente, sus ojos ajustándose al interior más tenue. El espacio era pequeño pero meticulosamente limpio, mostrando el cuidado que Mariam ponía en mantener su dignidad a pesar de los recursos limitados. Había muebles mínimos, una mesa de madera rústica, 2 sillas que habían sido reparadas múltiples veces y un colchón en el suelo que claramente servía como cama para madre e hijo. Pero lo que inmediatamente capturó su atención fue un tablero de boletín improvisado en una pared, cubierto con dibujos de niños y fotografías descoloridas. Los dibujos eran simples, pero llenos de esperanza. Figuras de palitos en batas blancas ayudando a otras figuras de palitos, edificios etiquetados como hospital y escenas de sanación y cuidado que hablaban del deseo puro de un niño de hacer el mundo mejor. ¿Son estos los dibujos de su hijo?, preguntó Traoré, acercándose al tablero con interés genuino. «Sí», respondió Mariam, su voz llena de orgullo maternal. «Los ha dibujado a lo largo de los años. Este de aquí lo muestra como doctor, ayudando a personas enfermas en nuestra comunidad. Ha soñado con esto desde que era muy pequeño». Traoré estudió los dibujos cuidadosamente, viendo en sus líneas simples una determinación y esperanza que lo conmovió profundamente. Aquí había un niño que, a pesar de crecer en circunstancias que desafiarían el optimismo de cualquiera, aún soñaba con servir a otros, con usar la educación y la habilidad para mejorar su comunidad. «Tiene talento», dijo Traoré, genuinamente impresionado. «Y está claro que tiene un gran corazón. El mundo necesita doctores que quieran ayudar a su propia gente». El rostro de Mariam se iluminó con orgullo, pero luego su expresión se volvió seria otra vez. «Pero la realidad es dura, Ibrahim. Estudia en una escuela pública donde no hay suficientes libros, donde los maestros están sobrecargados de trabajo y mal pagados. A veces las clases se cancelan porque no hay tiza o papel. Llega a casa frustrado porque quiere aprender tanto, pero el sistema le falla cada día». Mientras hablaba, Traoré sintió cada palabra como un golpe físico. Esto no se trataba solo de la educación de un niño. Se trataba del fracaso sistemático de instituciones que se suponía debían servir a personas como Mariam y su hijo. Estas eran sus instituciones, su responsabilidad, su fracaso. Parado en esa habitación modesta, rodeado por la evidencia de sueños diferidos y potencial limitado por circunstancias más que por habilidad, Ibrahim Traoré hizo una promesa silenciosa que lo cambiaría todo. El peso de lo que Ibrahim Traoré había presenciado en la casa de Mariam se asentó pesadamente sobre sus hombros mientras permanecía en esa habitación modesta, rodeado por los dibujos de su hijo y la dignidad silenciosa de una familia que hacía lo mejor con sus circunstancias. El contraste entre esta realidad y las oficinas cómodas donde la política educativa se discutía en términos abstractos se sentía agudo e innegable. «Le prometo», dijo, su voz espesa con emoción que no había esperado sentir tan intensamente, «que haré todo lo que esté en mi poder para cambiar esta situación, no solo para su hijo, sino para todos los niños que sueñan en grande, a pesar de enfrentar obstáculos tan abrumadores». Mariam lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo, quizás preguntándose cómo este extraño amable podría posiblemente hacer tal compromiso. «¿Realmente cree que puede hacer esto, Ibrahim?
¿Cambiar algo tan grande, tan arraigado en nuestro sistema? Sí, respondió sin vacilación. Y en ese momento, todo el peso de su presidencia se sintió alineado con sus valores más profundos por primera vez en meses. Porque cuando comenzamos con gestos simples, cuando realmente escuchamos las necesidades de las personas, podemos inspirar cambios que crecen más allá de lo que inicialmente imaginamos. Y sé que su hijo será parte de esos cambios, tanto beneficiándose de ellos como contribuyendo a ellos. La certeza en su voz pareció dar consuelo a Mariam, aunque no pudiera entender completamente de dónde venía tal confianza. Hablaron por otra hora, con Mariam compartiendo más detalles sobre los desafíos diarios que enfrentan las familias en su barrio. Habló de niños que habían abandonado la escuela para trabajar, de padres que querían algo mejor para sus hijos, pero carecían de los recursos para proporcionarlo, de maestros que se preocupaban profundamente, pero estaban limitados por sistemas y apoyo inadecuados. Cada historia se añadía a la comprensión creciente de Traoré de cómo los fracasos que estaba escuchando no eran incidentes aislados, sino parte de problemas sistemáticos que requerían soluciones sistemáticas. Para cuando se preparó para irse, su mente ya estaba corriendo con posibilidades, con conexiones entre recursos y necesidades que nunca habían sido tan claras para él antes. Gracias, dijo mientras se preparaba para partir, por permitirme entrar a su hogar, por compartir su historia. Me ha dado algo invaluable hoy. ¿Qué es eso?, preguntó Mariam, genuinamente curiosa. Claridad, respondió simplemente. A veces necesitamos ver a través de los ojos de otras personas para entender lo que realmente importa. La caminata de regreso por el barrio se sintió diferente ahora. Cada detalle parecía más significativo. Los niños jugando en el polvo, las mujeres cargando agua en recipientes porque la plomería confiable era un lujo. Los hombres reunidos en pequeños grupos discutiendo desafíos que sentían que no tenían poder para abordar a través de canales oficiales. Este ya no era solo un barrio pobre. Era una comunidad llena de potencial sin explotar. Un lugar donde las inversiones correctas podrían desbloquear una tremenda capacidad humana. Para cuando Traoré llegó al Palacio Presidencial esa noche, su transformación de observador curioso a defensor comprometido estaba completa. Los pasillos de mármol y los muebles pulidos, que una vez se habían sentido como símbolos de logro, ahora se sentían como barreras entre él y las personas a las que servía. Fue directamente a su oficina, donde Marie aún estaba organizando documentos para las actividades del día siguiente. «Marie», gritó mientras entraba, su voz llevando una urgencia que la hizo levantar la vista inmediatamente. «Necesito que organices una reunión de emergencia con el ministro de Educación y el secretario de Políticas Sociales. Esta noche». Ella frunció el ceño, claramente sorprendida por la solicitud. «Señor presidente, son casi las 10 p.m. ¿Está seguro de que esto no puede esperar hasta mañana por la mañana?» «No», respondió firmemente, acomodándose detrás de su escritorio con una determinación que ella rara vez había visto. «Esto no puede esperar. Necesitamos actuar ahora, mientras la urgencia esté fresca, mientras la necesidad esté clara, y tráeme todas las asignaciones presupuestarias actuales para educación y programas sociales. Quiero entender exactamente cómo estamos gastando dinero y dónde podemos redireccionar recursos para máximo impacto». Dentro de una hora, sus ministros estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias en su oficina, claramente curiosos sobre la razón de esta convocatoria inusual de noche. Traoré comenzó la reunión no con documentos de política o análisis estadísticos, sino con la historia de Mariam. «Hoy conocí a una mujer llamada Mariam», comenzó, su voz llevando el peso de emoción genuina. «Vive a solo unos kilómetros de este palacio, pero su realidad es tan diferente de la nuestra, como si viviera en otro planeta.
Su hijo sueña con convertirse en doctor. Dibuja imágenes de sí mismo sanando gente en su comunidad, pero está luchando en un sistema educativo que le falla cada día. Describió la visita a su hogar, la evidencia de sueños limitados por circunstancias, la dignidad mantenida a pesar de las dificultades. Mientras hablaba, observó los rostros de sus ministros, viendo su propia incomodidad mientras el costo humano de los fracasos de política se volvía personal en lugar de estadístico. ¿A cuántos otros niños como el hijo de Mariam estamos fallando?, preguntó, su voz elevándose con pasión. ¿Cuántos sueños estamos permitiendo que mueran porque no hemos priorizado lo básico? ¿Escuelas adecuadas, maestros calificados, materiales esenciales? El ministro de Educación se movió incómodamente. Señor presidente, estamos conscientes de los desafíos, pero los recursos son limitados. No podemos simplemente... No acepto esa respuesta, interrumpió Traoré, su voz firme pero controlada. Si no podemos ayudar a nuestros niños a soñar en grande y lograr esos sueños, entonces estamos fallando en nuestra responsabilidad más fundamental como líderes. Quiero que me presenten un plan inmediato para mejorar las condiciones en las escuelas públicas, priorizando las áreas más necesitadas. Quiero asegurar que cada niño tenga acceso a materiales básicos, maestros calificados y ambientes de aprendizaje apropiados. El secretario de Políticas Sociales se inclinó hacia adelante, claramente inspirado por la pasión del presidente. Señor, podemos comenzar redistribuyendo fondos de algunos proyectos secundarios, pero eso requerirá decisiones difíciles sobre otras prioridades presupuestarias. Tomen esas decisiones, respondió Traoré sin vacilación. Podemos retrasar proyectos que sirven a la comodidad cuando los futuros de los niños están en juego. La educación no es un lujo, es la fundación de todo lo demás que esperamos lograr como nación. Y quiero visitar personalmente estas escuelas en los próximos meses, continuó. Quiero ver los cambios sucediendo con mis propios ojos, conocer a los niños que se beneficiarán de nuestro compromiso. Esto no se trata solo de implementación de políticas, se trata de asegurar que nuestras acciones coincidan con nuestros valores. La reunión continuó hasta bien pasada la medianoche, con discusiones detalladas sobre reasignaciones presupuestarias, cronogramas de implementación y medidas de responsabilidad. Pero bajo todos los detalles técnicos, había algo que había estado ausente de demasiadas reuniones gubernamentales. Un sentido de urgencia moral, una comprensión clara de por qué el trabajo importaba más allá de consideraciones políticas. Mientras sus ministros se iban para comenzar a implementar las nuevas iniciativas, Traoré permaneció en su oficina, reflexionando sobre cómo una decisión simple de visitar un restaurante del barrio había llevado a este momento de claridad y compromiso. Pensó en Mariam y su hijo, imaginando el orgullo que sentirían al saber que su historia había inspirado un cambio significativo, no solo para ellos, sino para miles de otras familias que enfrentaban desafíos similares. Mañana anunciaría el nuevo programa públicamente, pero esta noche simplemente se sentó en su oficina, sintiéndose más alineado con su papel como presidente de lo que había estado desde que asumió el cargo, sabiendo que a veces las decisiones de liderazgo más importantes emergen no de documentos de política, sino de conexión humana genuina. La mañana después de su reunión transformadora con sus ministros, Ibrahim Traoré despertó con un sentido de propósito que había estado ausente por demasiado tiempo. La cama cómoda en la residencia presidencial se sintió menos atractiva de lo usual mientras su mente corrían con planes para las reformas educativas que pronto remodelarían el futuro de su país. Pensó en el hijo de Mariam, probablemente despertándose en el colchón del suelo que había visto, preparándose para otro día de aprendizaje frustrado en una escuela con fondos insuficientes. A las 7 a.m.,
Traoré estaba en su oficina, revisando las propuestas preliminares que sus ministros habían trabajado toda la noche para preparar. El alcance de lo que estaban proponiendo era ambicioso. Una revisión completa de las prioridades de financiamiento educativo, programas de entrenamiento de maestros, mejoras de infraestructura y sistemas de apoyo para familias que luchaban por mantener a sus hijos en la escuela. Marie le gritó a su asistente, quien llegó con su eficiencia usual a pesar de las reuniones tardías de la noche anterior. Quiero hacer una conferencia de prensa esta tarde. Vamos a anunciar algo que cambiará cómo este país piensa sobre la educación. ¿Qué debo decirle a los medios sobre el enfoque del anuncio?, preguntó, ya tomando notas. Diles que estamos lanzando un programa llamado Sueños para todos los niños, respondió Traoré, sorprendiéndose de cuán naturalmente le vino el nombre. Diles que el presidente hará un anuncio importante sobre reforma educativa y oportunidades. Mientras la noticia de la conferencia de prensa se extendía, creció la especulación por todo Ouagadougou sobre lo que el presidente podría anunciar. El momento parecía inusual. Ninguna crisis educativa importante había estado en los titulares. Ninguna presión internacional estaba demandando reforma inmediata. Pero aquellos cercanos al presidente habían notado algo diferente sobre su comportamiento en días recientes. Una energía y enfoque que sugería que venían cambios significativos. La conferencia de prensa se llevó a cabo en el salón principal del Palacio Presidencial, con periodistas de toda África Occidental en asistencia. Mientras Traoré tomó el podio, miró a la multitud reunida y pensó otra vez en Mariam, preguntándose si ella podría estar viendo en uno de los televisores comunitarios de su barrio. Mis conciudadanos, comenzó, su voz llevándose por la sala silenciosa. Ayer me recordaron algo fundamental sobre el liderazgo. Me recordaron que la verdadera medida de un gobierno no se encuentra en el lujo de sus edificios o el prestigio de sus relaciones internacionales, sino en su compromiso con los sueños de su pueblo, especialmente su gente más joven. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. Hoy, estoy anunciando el lanzamiento del programa Sueños para todos los niños, la iniciativa de reforma educativa más comprensiva en la historia de nuestra nación. Este programa está construido sobre un principio simple pero poderoso. Cada niño en Burkina Faso, sin importar las circunstancias económicas de su familia, merece acceso a educación de calidad que pueda transformar sus sueños en realidad. La sala se agitó con interés mientras Traoré delineó los componentes del programa. Aumentos inmediatos en el financiamiento educativo, con recursos dirigidos principalmente a las comunidades más desatendidas. Contratación y entrenamiento de emergencia de nuevos maestros, con salarios competitivos diseñados para atraer a los mejores candidatos. Mejoras de infraestructura que proporcionarían ambientes de aprendizaje seguros y bien equipados. Y quizás, lo más importante, sistemas de apoyo para familias que removerían barreras económicas a la educación. Cuando un niño sueña, dijo Traoré, su voz elevándose con pasión, no está soñando solo para sí mismo, está soñando para su familia, para su comunidad, para toda nuestra nación. Y es nuestro deber, nuestra obligación sagrada, asegurar que esos sueños tengan la fundación que necesitan para convertirse en realidad. Habló sobre conocer niños que querían convertirse en doctores, ingenieros, maestros y líderes, pero que estaban limitados por sistemas que fallaban en reconocer su potencial. Sin mencionar a Mariam por nombre, compartió la historia de un niño cuyos dibujos mostraban su determinación de sanar a su comunidad, cuyos sueños estaban siendo limitados no por su habilidad o ambición, sino por recursos y apoyo inadecuados. No estamos solo invirtiendo en educación, declaró. Estamos invirtiendo en el futuro de África misma.
Cada niño que ayudemos hoy se convertirá en un líder, un innovador, un solucionador de problemas mañana. Así es como las naciones se transforman a sí mismas, no a través de gestos grandiosos o acuerdos internacionales, sino a través de inversión paciente y consistente en el potencial de su pueblo. El anuncio fue recibido con aplauso entusiasta, pero Traoré sabía que el aplauso era fácil. La verdadera prueba vendría en la implementación, en el trabajo diario de convertir buenas intenciones en mejoras medibles en las vidas de los niños. Dentro de horas de la conferencia de prensa, las plataformas de redes sociales por toda África estaban bullendo con discusión sobre el programa. Hashtags como Sueños para todos los niños y Educación primero comenzaron a ser tendencia, con padres compartiendo historias de las luchas y sueños de sus propios hijos. Defensores internacionales de la educación elogiaron el enfoque comprensivo, mientras que los críticos cuestionaron si reformas tan ambiciosas podrían ser efectivamente implementadas. Pero la respuesta que más le importó a Traoré vino de una fuente inesperada. Esa noche, Marie tocó la puerta de su oficina con un mensaje que lo hizo sonreír. «Señor», dijo, sosteniendo una nota escrita a mano. «Esto fue entregado por un niño joven hace como una hora. Dijo que su madre le pidió que se lo trajera personalmente». Traoré abrió la nota con manos temblorosas. En caligrafía simple pero clara, Mariam había escrito: «Querido Ibrahim, vi su anuncio hoy con mi hijo». Dibujó una nueva imagen después. Esta vez se dibujó no solo como doctor, sino como un doctor enseñando a otros niños a convertirse en doctores también. Gracias por ayudarnos a ver que nuestros sueños pueden crecer aún más grandes. Su amiga, Mariam. Adjunto a la nota había efectivamente un nuevo dibujo, más detallado que los otros que Traoré había visto en la casa de Mariam. Mostraba una figura en bata blanca parada frente a un salón lleno de estudiantes ansiosos, con las palabras «Doctor Maestro» escritas cuidadosamente en la parte inferior. Sentado en su oficina presidencial, rodeado por los símbolos de poder y autoridad, Ibrahim Traoré sostuvo ese dibujo simple y se sintió más exitoso de lo que cualquier victoria política lo había hecho sentir jamás. Esto era lo que el liderazgo se suponía que debía lograr. No solo el ejercicio del poder, sino la expansión de la posibilidad para otros. Durante las siguientes semanas, mientras el programa Sueños para todos los niños se movía de anuncio a implementación, Traoré cumplió su promesa de visitar escuelas personalmente. Viajó a comunidades rurales donde los niños aprendían bajo árboles, porque no existían edificios escolares, a escuelas urbanas donde los salones sobrepoblados hacían imposible la atención individual, a comunidades donde las primeras mejoras del programa ya estaban haciendo diferencia. Durante una visita a una escuela en Bobo Dioulasso, conoció a una niña de 9 años llamada Fatou, que se le acercó con la confianza que viene de creer que los adultos escucharán las ideas de los niños. «Señor presidente», dijo, sosteniendo un cuaderno lleno de dibujos, «quiero ser una ingeniera que construye puentes para conectar pueblos que están muy apartados». «¿Por qué puentes?», preguntó Traoré, genuinamente curioso sobre su pensamiento. «Porque los puentes conectan a la gente», respondió Fatou, con la sabiduría simple que a veces viene de fuentes inesperadas. «Y quiero conectar a todos para que nadie se sienta solo». Parado en ese patio escolar, escuchando a una niña articular la esencia misma de lo que estaba tratando de lograr a través de su presidencia, Traoré supo que su encuentro con Mariam había llevado a algo mucho más grande que la reforma educativa. Había llevado a una transformación en cómo entendía el liderazgo mismo, no como el ejercicio de autoridad, sino como la creación de conexiones que permiten que el potencial de todos florezca.
6 meses después del lanzamiento del programa Sueños para todos los niños, Ibrahim Traoré se paró frente al recién construido Centro de Innovación en Ouagadougou, observando mientras cientos de miembros de la comunidad se reunían para su apertura oficial. El edificio mismo era modesto, pero funcional, diseñado no para impresionar visitantes, sino para servir a estudiantes, con salones bien iluminados, una biblioteca abastecida con libros tanto en francés como en idiomas locales, y laboratorios donde mentes jóvenes podrían explorar ciencia y tecnología. Pero la verdadera transformación no era visible en la arquitectura del edificio. Era evidente en los rostros de los niños que estudiarían allí, en el orgullo de padres que veían sus sueños para sus hijos volviéndose alcanzables, y en el sentido renovado de posibilidad que había comenzado a permear comunidades a través de Burkina Faso. Mientras Traoré se preparaba para dirigirse a la multitud, divisó una figura familiar cerca del frente de la reunión. Mariam estaba parada con su hijo, ambos vestidos con sus mejores ropas para la ocasión. El niño, ahora equipado con libros de texto apropiados y estudiando en una escuela renovada, había crecido más alto y más confiado en los meses desde su primer encuentro. El rostro de su madre brillaba con un orgullo que trascendía sus circunstancias modestas. «Bienvenidos todos», comenzó Traoré, su voz llevándose por la multitud reunida. Hace 6 meses, este programa comenzó no con un estudio gubernamental o un documento de política, sino con una conversación entre 2 personas que podrían nunca haberse conocido bajo circunstancias normales, pero que encontraron en el otro un compromiso compartido con la posibilidad de que cada niño merece una oportunidad de soñar en grande. Miró directamente a Mariam mientras hablaba, viendo sus ojos llenarse de lágrimas de reconocimiento y gratitud. Su hijo estaba parado junto a ella, sosteniendo una carpeta que Traoré sospechaba contenía nuevos dibujos, nuevas visiones de su futuro, que se habían expandido mientras sus oportunidades educativas mejoraron. Hoy, celebramos no solo un edificio o un programa, sino un principio que está transformando nuestra nación. El principio de que cuando invertimos en los sueños de los niños, invertimos en nuestro futuro colectivo. Cuando removemos barreras a la educación, desbloqueamos potencial que beneficia a todos. La multitud respondió con aplauso entusiasta, pero Traoré levantó su mano para continuar. Tenía algo más importante que compartir que logros de política o estadísticas. Quiero contarles sobre algunos de los jóvenes que ya nos están mostrando lo que esta inversión puede lograr, dijo, gesticulando hacia un grupo de estudiantes que habían sido invitados a participar en la ceremonia. Estos son niños de comunidades a través de nuestro país que ahora están estudiando materias que nunca pensaron que podrían acceder, soñando carreras que nunca pensaron posibles. Uno por uno, los presentó. Fatou, la niña que quería construir puentes entre comunidades, ahora estudiando conceptos de ingeniería a través de un nuevo programa STEM. Amadou, un niño de un pueblo rural que estaba aprendiendo ciencia agrícola para ayudar a su comunidad a cultivar más comida con menos recursos. Aisha, una niña cuyos talentos artísticos estaban siendo nutridos a través de nuevos programas de artes que reconocían la creatividad como esencial para la educación. Pero el momento que causó el mayor impacto vino cuando el hijo de Mariam se adelantó con el gentil aliento de su madre. Aún tímido, pero claramente determinado, se acercó al micrófono con la misma dignidad que su madre había mostrado en ese restaurante meses antes. «Mi nombre es Omar», dijo, su voz joven sorprendentemente fuerte. «Aún quiero ser doctor, pero ahora también quiero ser maestro. Quiero ayudar a otros niños a aprender para que puedan lograr sus sueños también». La multitud estalló en aplausos, pero Omar no había terminado. Abrió su carpeta y sostuvo un dibujo que hizo que se le cortara la respiración a Traoré.
Mostraba un árbol con muchas ramas, cada rama llevando diferentes símbolos: un estetoscopio, un libro, un puente, una computadora. En la base del árbol estaban las palabras "sueños creciendo juntos". Dibujé esto para mostrar que cuando el sueño de una persona se vuelve realidad, ayuda a que los sueños de otras personas crezcan también, explicó Omar con la claridad que a veces viene de mentes jóvenes sin las complicaciones de los adultos. Mi sueño está creciendo porque ustedes creyeron en él, y ahora quiero ayudar a que otros sueños crezcan. Mientras Omar regresaba al lado de su madre, Traoré sintió el peso de lo que habían logrado juntos, asentándose en algo más profundo que el éxito político. Esto era sobre transformación humana, sobre los efectos dominó que ocurren cuando la compasión se encuentra con la acción. La ceremonia continuó con discursos de oficiales de educación y líderes comunitarios, pero el verdadero impacto estaba sucediendo en las conversaciones entre las familias reunidas. Los padres estaban hablando con sus hijos sobre posibilidades que no habían existido antes. Los maestros estaban discutiendo nuevos métodos y recursos. Los ancianos de la comunidad estaban expresando orgullo en jóvenes que se quedaban en la escuela en lugar de abandonar para trabajar. Más tarde esa tarde, mientras las ceremonias formales concluyeron y la multitud comenzó a dispersarse, Traoré se encontró caminando por el centro de innovación con Mariam y Omar. El niño estaba fascinado por el laboratorio de ciencias, haciendo preguntas detalladas sobre equipo que solo había visto en libros de texto antes. Hace preguntas todo el tiempo ahora, dijo Mariam, observando a su hijo examinar un microscopio con asombro. Preguntas que no puedo responder, pero preguntas que me enorgullecen porque muestran cuánto está aprendiendo. Las preguntas son el comienzo de todo descubrimiento, respondió Traoré, recordando su propia curiosidad infantil y cómo la educación había abierto mundos que nunca podría haber imaginado. El hecho de que las esté haciendo significa que el programa está funcionando exactamente como esperábamos. Caminaron hacia una ventana que daba al patio escolar, donde otros niños estaban jugando juegos que incorporaban algunos de los conceptos matemáticos y científicos que estaban aprendiendo en sus salones mejorados. La escena era alegre pero también propositiva. Juego que estaba construyendo habilidades, risa que estaba construyendo confianza. Ibrahim, dijo Mariam silenciosamente, usando el nombre que él le había dado en su primer encuentro. Necesito decirle algo que he sospechado por meses ahora. Traoré la miró, viendo la sabiduría familiar en sus ojos que había atraído su atención primero en el restaurante. Sé quién es usted realmente, continuó con una sonrisa gentil. Lo he sabido desde el día después de nuestro primer encuentro, cuando su rostro apareció en televisión anunciando el programa de educación. Pero también sé que cuando se sentó conmigo ese día, usted no era el presidente de Burkina Faso. Era solo Ibrahim, un hombre que se preocupó lo suficiente por escuchar. El reconocimiento colgó entre ellos por un momento, honesto y sin juicio. ¿Por qué no dijo nada antes?, preguntó Traoré, curioso sobre su pensamiento. Porque, respondió Mariam, lo más importante sobre ese día no era su título, era su corazón, y quería que supiera que los cambios que ha hecho vienen no de su posición, sino de su disposición a vernos como personas con sueños que vale la pena apoyar. Esa noche, medios de comunicación a través de África y más allá estaban reportando sobre la apertura del Centro de Innovación, pero se estaban enfocando en más que solo política educativa. Periodistas internacionales habían notado algo inusual sobre cómo el programa estaba siendo implementado, con input genuino de la comunidad, con atención a necesidades y costumbres locales, y con un presidente que continuaba visitando escuelas personalmente para asegurar que las promesas se estuvieran cumpliendo. Un reportero de la BBC entrevistó a varias familias en el barrio de Mariam, documentando
cómo las mejoras educativas estaban creando efectos dominó por toda la comunidad. Los padres se estaban quedando en la escuela más tiempo ellos mismos, tomando clases de alfabetización ofrecidas en las noches. Pequeños negocios estaban emergiendo mientras las familias tenían más ingresos disponibles porque los costos de educación ya no estaban abrumando sus presupuestos. Las reuniones comunitarias se estaban enfocando cada vez más en planificación y mejora en lugar de solo sobrevivir desafíos diarios. Un hombre mayor, hablando a la cámara frente al árbol donde se llevaban a cabo las reuniones comunitarias, capturó la transformación más amplia. Nuestros niños solían dejar la escuela para ayudarnos a sobrevivir hoy. Ahora se quedan en la escuela para ayudarnos a construir el mañana. Así es como una comunidad se vuelve fuerte. La atención internacional trajo tanto elogios como escrutinio. Algunos críticos cuestionaron si reformas tan comprensivas podrían ser sostenidas a largo plazo, si eran financieramente viables, si podrían crear expectativas irreales. Pero la evidencia se estaba volviendo innegable. Las calificaciones de exámenes estaban mejorando. La asistencia escolar estaba aumentando. Y quizás, lo más importante, el sentido de posibilidad en las comunidades se estaba expandiendo de maneras que no podían ser medidas solo por estadísticas. 3 meses después, Traoré recibió una llamada telefónica inesperada del expresidente estadounidense Donald Trump, quien había estado siguiendo la cobertura mediática de la transformación educativa de Burkina Faso con creciente interés. ¿Sabe?, dijo Trump en su estilo característicamente directo. Cuando primero escuché sobre sus enfoques, pensé que eran demasiado idealistas, pero he estado observando los resultados y tengo que admitir, está demostrando que preocuparse por la gente puede realmente funcionar como política. La conversación fue breve pero significativa, representando un cambio más amplio en cómo observadores internacionales estaban viendo el modelo de desarrollo de Burkina Faso. En lugar de reformas de arriba hacia abajo impuestas por expertos externos, este era cambio de abajo hacia arriba, impulsado por comprensión genuina de necesidades y sueños locales. Pero para Traoré, la validación más significativa venía en momentos más pequeños. Durante una visita a una escuela rural, una maestra se le acercó con un cuaderno lleno de dibujos y historias de niños sobre sus futuros. «Están soñando más grandes ahora», dijo simplemente, «y creen que esos sueños pueden volverse realidad». Ese cuaderno se unió a una colección creciente en la oficina de Traoré. Evidencia de imaginación desatada, de potencial siendo nutrido, de una generación que estaba creciendo con posibilidades expandidas. Cada dibujo representaba no solo sueños individuales, sino transformación colectiva. Parado en su oficina tarde una noche, revisando reportes que mostraban mejoras continuas en resultados educativos por todo el país, Ibrahim Traoré reflexionó sobre cuán dramáticamente había evolucionado su comprensión del liderazgo. El encuentro con Mariam le había enseñado que los cambios más poderosos a menudo comienzan no con proclamaciones grandiosas o acuerdos internacionales, sino con conexión humana simple y la disposición a escuchar profundamente las esperanzas y luchas de las personas. Pensó en Omar, ahora prosperando en sus estudios y ya hablando sobre organizar grupos de estudio para ayudar a niños más pequeños. Pensó en Fatou, cuyos sueños de construcción de puentes habían inspirado un nuevo énfasis en educación de ingeniería para niñas. Pensó en los miles de otros niños cuyos nombres podría nunca conocer, pero cuyos futuros habían sido cambiados por la decisión de priorizar su potencial sobre conveniencia política. El programa Sueños para Todos los Niños había tenido éxito más allá de sus metas originales, pero su mayor logro no se medía en calificaciones de exámenes o tasas de graduación. Se medía en la restauración de esperanza, la expansión de posibilidad y la demostración de que cuando los líderes genuinamente sirven los sueños de su pueblo,
Esos sueños pueden transformar naciones enteras. Mientras se preparaba para dejar su oficina esa noche, Traoré hizo una pausa en la ventana que daba a los barrios donde Mariam y miles de otras familias vivían. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades de servir, nuevas oportunidades de escuchar y aprender. Pero esta noche sintió la satisfacción profunda que viene de saber que el liderazgo, en su mejor momento, es simplemente amor traducido en acción, que ayuda a los sueños de otras personas a florecer. La transformación de Burkina Faso estaba lejos de estar completa, pero estaba bien en camino. Y todo había comenzado con una conversación simple entre dos personas que reconocieron en el otro la humanidad compartida que hace posible todo progreso.